24. Alabado sea el que vive. Aleluya. Estaremos con 3 noches, 3 días de poder. Amén, aleluya. Donde no vamos a salir iguales. Aleluya. Cuando usted lo tenga, dice un fuerte amén. Aleluya. Lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Léalo en voz alta conmigo. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aleluya, 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 aleluya. Dile a tu hermano, la hora viene, la hora viene, la hora viene, la hora viene, aleluya, la hora viene, aleluya. Y esta es la hora donde vamos a adorar, aleluya. ¿Por qué no levanta su voz y prendemos este altar? ¿Por qué no levanta su voz y prendemos este altar en esta hora? Aleluya, eterno y amante Dios, en esta hora venimos delante de tu presencia. Venimos, Señor, abriendo esta primera noche, abriendo esta primera hora, aleluya, de convención, donde creemos, mi Dios, que la gloria, el poder y la unción, donde creemos, Dios, que una presencia poderosa estará descendiendo sobre cada uno. Creemos, declaramos que al salir de este lugar, nada será igual, nada será igual. Creemos que al salir de este lugar, las cosas serán diferentes. Gracias por estos años de victoria a Ministerio Internacional. Dios es amor, y seguimos, Dios, con la visión hacia adelante para la gloria del Señor. Aleluya. Santo, 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 santo es el Señor. Aleluya, aleluya, santo es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Dispóngase para alabar, dispóngase para exaltar al que vive. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Grupo de alabanza, aleluya, de la iglesia de Skyler, Nebraska, aleluya, con nosotros, aleluya. Que Dios le siga bendiciendo. Aleluya. Dios te bendiga. Gloria al Señor, hermanos. Que el Señor le bendiga. Las fuertes ofrandas más fuertes para el Señor. A ver, en los 10 años, alabemos, exaltemos el nombre del Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él merece honra, merece gloria, merece exaltación.
Usted ha venido a adorar al Señor. Gracias, Señor, por la vida, por la salud. Oh Señor, derrama de tu gloria. Hoy yo siento la presencia del Señor. Dios bendiga a los pastores. Dios bendiga a nuestro pastor Padilla, gloria al Señor, que viene de California, el fundador del ministerio Dios es Amor. Que el Señor le bendiga a su familia, a todos los pastores, gloria al Señor. Y vamos a cantar al Señor. Vamos a empezar con esta alabanza que dice: sublime y gracia, porque Él es gracia y es amor. Nuestro Dios es amor. Gloria a Jesús. ¿Cuántos trajeron esas palmas, hermano? Levanten las manos todo aquel que está alegre en este día. Hemos venido a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a su nombre. ¿Por qué no das vuelta y miras el hermano que está a la par suya y dice: bienvenido, hermano? El Señor tal vez no lo ha saludado desde cuando vino. Hoy es el día. Amén. Aleluya. Con ese gozo cantamos. Esa es la agrupación Agua de la Roca. Y esto dice así. Usen las palmas, hermanos. Eso. Así con esas palmas le adoramos. Y a su nombre. No, con mucho gozo. Así le alabamos. Si usted sabe, acompáñame. En pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de
seguir a Cristo? Los de Hueso Colorado han decidido seguir a Cristo. Los buenos cristianos, gloria al Señor. Y vamos a cantar esta primera alabanza que dice: he decidido seguir a Cristo, porque en Él hay amor, hay paz, hay vida eterna. Que en ningún otro Dios hay, solamente en Jehová de los ejércitos hay vida eterna. Hay muchos dioses, pero solo en Él hay vida eterna. Entonces sus palmas. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Señor, te adoramos. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios. Es tan alto que no puedo ir arriba de él, tan profundo que no puedo ir abajo de él. Es tan alto que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios. Es tan alto que no puedo ir arriba de él, tan profundo que no puedo ir abajo de él. Es tan alto que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. Más allá veremos al Señor. Más allá veremos al Señor. Más allá veremos al Señor. En aquel día
poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Dígaselo, que es fuerte más que el viento. Gloria, su gloria es más que el mar. Él nunca me deja de amar. En él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento. Su gloria es más que el mar. Él nunca me deja de amar. En él puedo yo confiar. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Cada paso que das por la senda en que vas, hay un Dios que te gloria. Cada paso que das por la senda en que vas, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve. Mira el camino que vas. Dios te ve, Dios te ve. Que engañar los labios. Cada paso que das por la senda en que vas, hay un Dios que te ve. Cada paso que das por la senda en que vas, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve. Mira bien el camino donde vas. Dios te ve, Dios te ve. Engañando los labios. Si alguien me pregunta, ¿cómo está? ¿Cómo está? Si alguien me pregunta por ahí, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bendecido, 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 porque Cristo vive aquí. Bendecido, 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 porque Cristo vive aquí. Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para Él. Levantemos las manos a su nombre, que la gloria sea para Él. Viva el Rey, viva el Rey, viva el Rey. Viva nuestro corazón. Viva el Rey, viva el Rey, viva el Rey. Viva nuestro corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Para que el Espíritu de Dios sea manifestado, el Espíritu de Dios sea manifestado, olvídate del problema y aquel que está ayudado, olvídate del problema y aquel que está ayudado. Alábale con las manos, con los pies y con la boca, alábale con las manos, con los pies y con la boca, y verás
el corazón sigue en pie, porque cuando Dios habla, Él responde y cumple. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos la bendición de tener iglesias en México. Dice amén. En Honduras. En Bolivia. ¿Dónde más tenemos? Guatemala. 22 iglesias en Guatemala. Y por lo que estaba mirando, vamos a tener que abrir otro distrito en México, porque se le está entrando ahora por el lado de Texas. Amén. Lo dejo con esto, amado hermano. Metámonos en la visión. Pero metámonos en la visión. Y la próxima vez, como dije una vez, vamos a usar aquellos lugares que usaban los tigres del norte. Y vamos a meter al león de la tribu de Judá. Porque ya no vamos a caber en un lugar como este. Aleluya. Ya no vamos a caber en un lugar como este. Aleluya. Oremos por misiones. Hagamos misiones en nuestras iglesias. Y vamos a ver la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos una hermana, pastora, que nos visita de Lincoln. Ponte de pie, mija, que te conozcan. Ella nos visita de una iglesia de Lincoln. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Nuestra hermana Ángela es mi hija. Aleluya. Mi hija en la fe. Amén. Gloria al Señor. Así que, amado hermano, con ese mismo gozo y con ese mismo anhelo, vamos a oír palabra de Dios. ¿Cuántos tienen hambre? Aleluya. Voy a tener el privilegio, por primera vez, me han hablado bien bonito de este hombre y estoy ansioso por escucharlo. Pastor y maestro de la palabra. Aleluya. Vamos a dar tiempo a nuestro hermano pastor. Aleluya. Juan de Dios. Aleluya. Acuña, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Santo es el que vive. Y a su nombre, iglesia. Aleluya. Que Dios le siga bendiciendo y preparémonos para este platillo que va a estar delicioso. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, es un gran gozo poder estar aquí una vez más, digo, no en este lugar, pero con este pueblo lindo, ¿no? De la Iglesia de Dios es Amor, el Ministerio de Dios es Amor, tantas caras familiares conocidas, y bueno, pues saludarles a todos, cada uno de ustedes. De veras, para mí, yo considero mi casa, el Concilio de Dios es Amor, ha sido una bendición ya de muchos años, desde que casi yo recién llegado a Los Ángeles tuve la bendición de conocer a sus fundadores, a sus hermanos Padilla, mi hermano Mario, su esposa, y bueno, de ahí tener la oportunidad de conocer a tantos de ustedes, y ha sido un gozo siempre poder estar aquí entre ustedes. Hermano Mario, un gusto saludarle, gracias por esta invitación, por este privilegio que se me concede, siempre lo he considerado así, una bendición y un privilegio, y pues adelante, les felicito por este concilio tan concurrido, yo lo veo muy concurrido, yo sé que faltan más y muchos más, pero gracias a Dios, me imagino yo cómo fue el primer concilio, ¿verdad? Y ahora mire qué hermoso y cuántas iglesias que Dios ha estado formando, levantando gracias a esta visión que Dios puso en el corazón de una persona, un equipo, y ahora todos ustedes. Adelante, mis hermanos. En esta ocasión, casi por lo regular, a veces por cuestiones de ministerio y todo, pues no es posible salir a veces con la familia, la esposa, pero en esta ocasión me acompaña mi esposa, mi amada esposa está por acá, Iselda, quiere estar de pie, y ella también ha hecho una obrera del Señor, ya muchos años. Yo siempre he dicho que yo aprendí teología en la escuela bíblica, pero la pastoral la aprendí en casa, ¿verdad?
porque mi esposa es hija de un ministro ya de prácticamente 60 años en el ministerio, 80 años, más de 60 años en el ministerio, tiene 81 años él actualmente. Él es un escritor, un siervo de Dios tremendo, y bueno, pues ella nació en ese hogar. Muchas gracias, hermano. Y yo digo, la teología pastoral la aprendí ahí en la práctica, ¿verdad? Y agradezco a Dios por mi amada esposa, que hoy fue posible acompañarnos. En un principio, pues los pequeños no se podían quedar solos y no podíamos salir. Luego las ocupaciones del pastorado, ella me ha sustituido siempre. Pero ahora tenemos ahí en la iglesia a mi hija y su esposo. Él es nicaragüense y ellos dos tienen un ministerio, así que somos pastores de jóvenes, y pues se quedan ahora, ellos nos ayudan, salimos y ellos quedan ahí también, ¿verdad? Ha sido una bendición de veras la trayectoria. Hermanos, yo casi no soy muy bueno con las cuestiones de técnicas, pero aquí pues, pedí que me echaran la mano, y voy a estar proyectando algo mientras estoy dando este estudio. No sé si ya esté listo ahí. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Oh. Nada más lo que quisiera es que yo tengo el USB, pero no puedo manejar yo la computadora, o si la podré. Sí, se puede hacer. Si se pudiera, se lo agradezco, y para proyectarlo. Es una administración tipo estudio, hermanos, pero queremos estar compartiendo esta palabra. Mientras yo les voy a invitar a ustedes, son tan amables en abrir la escritura en el libro de Efesios. El libro de Efesios, gracias. Pero ¿dónde la proyectaríamos aquí? ¿Ahí? ¿Se puede? Bueno, gracias. En Efesios. ¿Perdón? Yo me corro para acá. En Efesios, en el capítulo 2, Efesios, le invito a estar en pie, tan amable. Vamos. Capítulo 2, vamos a estar leyendo, capítulo 3, y vamos a estar considerando un versículo, pero está centrado. Gracias. Capítulo 3, en el versículo 10. Es desde el verso primero, pero voy a leer el verso, mire, vamos a verlo en el verso 8 al versículo 10. ¿Lo tienen? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hasta ahí solamente. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor en esta reflexión, en esta meditación, que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos en todo ello. Padre, venimos delante de ti en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, agradecidos contigo por esta preciosa oportunidad de poder encontrarnos aquí reunidos en armonía, juntos y en armonía como tu palabra lo dice, porque es así que tú envías bendición y vida eterna. Gracias por la palabra que tú nos has dado, esta palabra que es la revelación de ti y que nos deja ver que es viva y eficaz y que no vuelve a ti vacía, sino que es prosperada en todo para lo cual la has enviado. Te ruego que bendigas nuestras vidas. Bendice, Señor, y sigue bendiciendo y derramando tu gracia sobre el ministerio Dios es Amor.
en sus diferentes áreas, Señor, hasta donde ellos han llegado y seguirán llegando en tu nombre, como la iglesia, Señor, con una visión para la honra y la gloria de tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares, amados hermanos. Y mientras consideramos ahí, mientras si me dan un minutito aquí, mientras ponemos, yo creo, agradezco a este joven, hijo de mi hermano Santos. ¿Dónde está mi hermano Santos? Por ahí. Qué bendición, ¿verdad? Que Dios se los guarde, se los bendiga. El apoyo que es en el ministerio. Gloria al Señor. Días atrás, casi no uso mucho esto todavía no me acostumbro a la rutina, no porque se ha equivocado, al contrario, yo creo que me he quedado atrás todavía en esto, pero días atrás estuve también compartiendo en algún lugar, y en este caso es muy diferente, agradezco por la ayuda de él, pero allá no pude manejar toda la tecnología que estaba, y ya al último me tuve que ir a pie, dije yo, ¿no? Pero y por eso a veces no me arriesgo en todo esto, pero no quiero que mover lindo, ¿no? se pierda, se corte. Creo que es importante lo que traemos ahí, usted lo estamos viendo como unas gráficas que es dentro del estudio que estaremos dando, que estaremos hablando. Yo le quiero llamar a la reflexión el plan maestro de Dios. Esa es en sí la temática que yo quiero manejar. Dios desde siempre, ¿verdad? En su soberana voluntad, hermanos, como Dios creador, pues Dios pensó desde la eternidad en un plan para nosotros, para su pueblo, y por eso quiero, antes de entrar ya a tenerlo, verlo. Bien, ya está ahí. Mientras esto lo termina, les decía que desde tiempo Dios ha pensado en un plan. ¿Sabe? Lo que nosotros tenemos hoy en día, en nuestros tiempos, considerando que la iglesia actual pues se enfrenta, muchas gracias, tremendos desafíos como creyentes, como iglesia. Precisamente hoy vivimos un tiempo en el que hay un avivamiento en cuanto al ateísmo. Hay un tremendo avivamiento, y no solamente esto, pero ese avivamiento ha afectado tremendamente a la iglesia. Quisiera uno pensar que eso queda allá afuera, pero realmente este mover o este avivamiento, como yo le llamo, dentro del ateísmo, que siempre lo ha habido, siempre ha estado, pero que hoy ha sido un despertamiento tremendo. Hay tremendos debates que prácticamente se pueden encontrar en YouTube, donde puede ver cómo, así como hay estos grandes ateos, Dios ha levantado gigantes en la fe, grandes científicos actuales, ¿verdad? Que como Alvin Plantinga, que prácticamente viene a ser un filósofo de gran estatura espiritual, y que ha hecho una gran defensa, porque una vez le preguntaron a un ateo que cuando él llegara más allá, cuando muriera y se encontrara que Dios existe, ¿qué le preguntaría? Y luego dice, ¿por qué no dejaste suficiente evidencia? Dice que le preguntaría a Dios, ¿por qué no dejaste suficiente evidencia de tu existencia?
Y entonces la razón por la que mucho del ateísmo está es porque dice que no hay suficiente evidencia de un ser supremo superior. Entonces este señor Alvin Plantinga llega a decir un principio que hizo reaccionar a muchos ateos, ¿no? Él dice que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Fíjese el principio: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, que si no tenemos todas las evidencias, eso no quiere decir que no sea real y que no exista. Y dice precisamente otro de los teólogos que para que alguien pueda negar la existencia de Dios, básicamente tendría que ser Dios mismo, porque para ello tendría que ser omnipresente y estar en todas partes, no sea que Dios se le esconda en alguna parte del infinito, y omnisciente para conocer todos los misterios, no sé que en alguno de ellos se encuentre Dios. Así que el único que tiene la capacidad de negar a Dios mismo es Dios mismo. El hombre se atreve a decir que Dios no existe cuando es una simple criatura. Bueno, todo esto lo presento, lo hablo, porque hoy ha sido esto resultado de la evolución del pensamiento y del cambio en la cultura. Primero, enfrentamos lo que se llama el modernismo. El modernismo se levanta precisamente contra aquella etapa que se conoció como la Edad Media, el periodo del oscurantismo, ¿verdad? Y en el que prácticamente la iglesia tenía toda la razón, donde la última palabra la tenía la iglesia misma. Sin embargo, viene lo que llega a descubrirse como que la Tierra no era el centro del universo y que prácticamente no era que todos giraban alrededor de la Tierra, sino que la Tierra giraba alrededor del Sol y que era uno de los más pequeños planetas que se encuentran. Y luego vino la cuestión de la evolución, y todo eso vino a dar origen o a hablar de lo que se llama el periodo modernista, el modernismo. El modernismo, hermanos, prácticamente llega a señalar la autonomía humana, llega a decir, nos hemos dado cuenta entonces que la clave está en el racionalismo. Todo lo que está en la razón está en la realidad, es la verdad. Entonces quitaron la cuestión de la fe, así hicieron a un lado todo lo que es tipo de revelación, lo apartaron, dijeron no más, esto no trabaja, y entonces quitaron a Dios. En toda la Edad Media Dios estaba en el centro, fue quitado Dios del centro y en su lugar fue puesto el hombre. Por eso el modernismo se caracteriza por ser humanista. Todo gira alrededor del hombre, es su autonomía humana, es decir, a mi manera. Es lo que proclama prácticamente, y lo que proclamaría el ateísmo también, y la cultura actual. La cuestión del cientismo, la cuestión de la ciencia, el aumento, el ser. Hoy me acuerdo yo tiempos atrás que cuando alguien trataba de hablar detalles, ¿verdad?, que iban contra la fe, lo primero que nos decían, oh, es científico, es científico. Y ya con eso prácticamente nos quedamos como paralizados. Es científico, porque prácticamente la ciencia era la razón de todo. Pero en nombre de la ciencia y en nombre de la razón se han cometido los más terribles crímenes, los más tremendos genocidios. En nombre de la razón y en nombre de la democracia se matan millones de niños al año. Así que se da uno cuenta y decir, oye, realmente todo esto pareciera que no es tan así. El tecnicismo, la cuestión de la economía, todo esto ha fracasado. Mire usted nada más los grandes desastres que han ocurrido precisamente en este periodo, como los 6 millones de judíos que fueron masacrados terriblemente, como prácticamente en el lugar en que se encuentran todavía países unidos ante un autoritarismo tan marcado y terrible. Así que la ciencia y la razón, no estamos diciendo que no sea bueno, pero que no es el fin de todo, ni es prácticamente la base de todo. Y entonces, cuando se vieron que en nombre de la razón se cometían tremendas situaciones contrarias, es entonces que se levanta otro movimiento que se llama el posmodernismo. Ya no el modernismo, pero el posmodernismo. Y el posmodernismo, que quiere decir más allá de lo moderno,
o después de lo moderno, o, y quiere decir también contra lo moderno. El posmodernismo se levanta para negar mucho de ello, decir, no es la razón. Entonces la última palabra tiene cosas muy buenas, pero tiene cosas también muy negativas, porque el posmodernismo, dentro de las cosas que señala, aunque atacó el modernismo y dio a entender que lo espiritual es importante, y dio a entender otra vez el aspecto de abrirse a lo espiritual, pero con unas tremendas fallas o errores, como por ejemplo decir, no importa lo que tú creas, pero solamente se da lugar a lo espiritual, no importa lo que tú puedas creer. Es como decir, todo es aceptable. Antes era esto o aquello, ahora esto y aquello se vale, o se puede hacer, o se debe hacer. Entonces se marca, tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Se cae en un relativismo. Ese relativismo en el que no hay verdades absolutas, no hay verdades totales, no hay tal cosa como decir, esta es la verdad, ya no hay tal cosa así. Sin embargo, esos son los grandes desafíos que hoy en día el cristianismo enfrenta. Porque si algo tiene el cristianismo, lo que proclamamos nosotros en nuestra fe, es precisamente que hay verdades absolutas, totales, completas, innegables. Ahí están los 10 mandamientos, para empezar. Estas son verdades absolutas. Y aquí dice que todo es relativo. Ahora, dentro de esto, hay otros aspectos más que se marcan. Por ejemplo, yo estaba viendo lo que quizás son aspectos que se usan hoy mucho. El posmodernismo está en contra de lo que se conoce como metanarrativas, una sola palabra. La metanarrativa también se conoce como metarrelato, y tengo una definición aquí para compartirles. Son las grandes narrativas o son los grandes relatos de la humanidad. En el contexto, prácticamente lo que quiere decir en una cultura, es que la narrativa global o totalizadora se organiza y se explican los conocimientos en base a una narrativa que lo abarca todo. Es decir, una narración en la cual se gira toda la verdad y todo lo que es central. Por ejemplo, el cristianismo tiene su narrativa, y su narrativa precisamente es que Dios tiene un plan y que Jesucristo vino a este mundo, que Él es el Señor, el Rey de Reyes, y que Él viene por su iglesia, que hay un plan trazado. Entonces ellos dicen, no hay tal cosa. El comunismo proclama otra narrativa, que ahora ellos también están en contra de eso, pero proclaman otra narrativa, y otras religiones proclaman otras narrativas. Bueno, el posmodernismo viene y dice, no hay tal cosa. Así que todos pueden tener algo de verdad, y de hecho deberíamos aceptar todos de una parte, y de alguna manera hacer una combinación, y a fin que vivimos en una época en que no hay verdades absolutas. Bueno, y yo precisamente considerando esos desafíos actuales, yo sigo creyendo que el plan de Dios es absoluto, definitivo, único, verdadero, conforme a la palabra de Dios nos manda. Por eso me llama la atención lo que dice aquí la palabra del Señor y que hemos leído, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Es lo que nos dice en el versículo 10. ¿A dónde o a quiénes deben ser conocidos? Bueno, a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Hermano, Dios en su mente, en su eternidad, en su soberanía, Dios pensó en un plan, y voy a estar proyectándolo aquí, a ver si estoy bien. ¿En qué consiste el plan de Dios? ¿Lo alcanzan a ver ahí? ¿Sí lo distinguen? Dice ahí, consiste en reunir y reconciliar todas las cosas en Cristo, de modo que los hombres puedan servir otra vez a su Hacedor. Dios creó al hombre. ¿Por qué creen que Dios creó al hombre? Porque Dios creó al hombre, porque básicamente al hombre y a la mujer, porque quería tener un pueblo para alabanza de la gloria de su nombre. Sin embargo, sabemos lo que pasó, y en el huerto del Edén, básicamente, que sería una narrativa, que es real y literal, el hombre falló, y el hombre fue expulsado. Dios, es algo bien importante ver esto, hermanos, ese plan, mire, lo vuelvo a señalar, el plan de Dios
las bases bíblicas de este plan divino son estas, como lo podemos ver. Efesios 1:10 dice ahí de reunir. Fíjese el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Reunir todas las cosas en Cristo. El centro del plan de Dios es Cristo Jesús. Y en Él se reúnen todas las cosas en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Fíjese, las que están en los cielos y las que están en la tierra. El plan de Dios era uno solo. Es bien importante esto, de detectarlo. Después vemos, por ejemplo, en Colosenses 1:20, y por medio de Él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Señalando que hay un plan, y que el plan, Cristo es central, está en el centro del plan. Esto es muy importante ver, que cuando el hombre falló, es bien importante ver que Dios no tenía un plan B. Muchos dicen, a Dios le falló el primer plan, entonces viene un segundo plan. No, Dios ha tenido un plan desde la eternidad, ¿verdad? Dicen, pero ¿cómo es posible? Entonces ya se ha equivocado tantas veces. No, quiere decir que Dios en medio de todo esto ha mostrado que el hombre es incapaz. El hombre ha mostrado su incapacidad para realmente hacer la voluntad de Dios y agradarle a Él. Solamente Jesucristo fue el único que pudo satisfacer a Dios, y por eso en Él, y solamente en Él, es que podemos gozar de comunión, de perdón, de relación, y hermano, de una salvación tan grande en Cristo Jesús, porque Él es el único que satisfizo a Dios. Y por eso que Dios dice claramente, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Entonces, el plan de Dios no es un plan B, como que ahora viene un segundo. No, es el plan que Dios ha tenido en mente. Viene, levanta a Abraham, lo sabemos, y el plan con Abraham deja ver que hay un plan que es único. Muchos dicen, no, el plan era formar al pueblo de Israel. Pero si usted se fija lo que dice ahí en Génesis 12, que se repite en el capítulo 3, se vuelve a repetir otra vez, y dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Note eso, todas las familias de la tierra. Cuando habla aún Adán, cuando Adán cayó y se le da la sentencia a la serpiente, si usted se fija lo que se le dice a la serpiente, encontré enemistad entre tú y su simiente, la simiente de la mujer, ¿verdad? Dice, tú le dirás, esta te dirá en la cabeza, tú le dirás en el calcañar. Pero está hablando de la simiente de la mujer, vendrá uno. Cuando usted ve Gálatas, dice, mas venido el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Está hablando de ese cumplimiento. Y está hablando que en Él serían benditas todas las familias de la tierra, en Cristo Jesús. No está hablando solo de un pueblo, sino está hablando de todas las naciones. Claro, se formó un pueblo, pero el pueblo que se formó, Israel, el plan de Dios no era solamente salvar al pueblo de Israel. Esa es la idea equivocada que se ha tenido y que es importante aclarar. Dios formó un pueblo para que fuera un pueblo que proclamara sus virtudes y su grandeza. En el libro de Éxodo, en el capítulo 19, Dios le dice al pueblo de Israel, si dieres oído mi voz, y dice, si tú guardares mis mandamientos, ¿verdad? Dice, vosotros seréis mi especial tesoro, gente santa, ¿verdad? Dice ahí, está hablando de un reino de sacerdotes. Y esto tiene que ver precisamente de que el pueblo estaría en medio de todas las naciones como una especie de imán, que a través de ellos pudieran atraer a las demás naciones, pudieran contagiar a las demás naciones, que a través de su vivencia y a través de la adoración a Dios, ellos pudieran dar testimonio, ser prácticamente despertando la sed en las naciones paganas para querer adorar al Dios vivo. Por eso le llama reino de sacerdotes, porque la función de un sacerdote era interceder. La función de un sacerdote era ofrecer sacrificios en favor de. Y ellos deberían interceder por las naciones. Ellos deberían guardarse en santidad, pueblo santo, le digo, gente santa, especial tesoro. No lo hicieron. Dos cosas hubo con Israel: se llenaron de orgullo, pensaron que eran los únicos y que todos los demás, como lo llegan a decir en uno de sus escritos, eran estopa para el infierno.
y que prácticamente ellos eran los únicos. La otra es que esto los llevó también a la rebeldía. Se rebelaron contra Dios. En lugar de que las naciones se convirtieran a ellos, ellos se convirtieron a las naciones y empezaron a practicar las cosas que las naciones hacían. Entre ellos, ¿se acuerdan que pidieron rey? Como las demás gentes, queremos rey, como las demás naciones. Y Dios lo permitió. Pero lo único que quiero decir, entonces, prácticamente Israel no cumplió con el plan de Dios en su formación, en su desarrollo. Cometió dos problemas: se llenó de orgullo y se rebeló contra Dios. Por eso, cuando usted ve en el versículo 10 del capítulo que hemos leído de Efesios 3, llega a decir: para que ahora ya no Israel, la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, ya no por Israel, sino por medio de la iglesia. Entonces es el llamado. Por eso ver aquí que hay un plan de Dios que es único. No es un plan B. Dios no se equivocó, a Dios no le falló. No, Dios es omnisciente y conoce todas las cosas. Otro de los aspectos, mire lo que dice Efesios 1, 20 y 23, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿En eso? Quiero quizás ir perfilando vuelvo a regresar. Este plan de Dios se caracteriza por tres aspectos importantes. El plan de Dios es eterno, es cósmico, hablando del universo, y es reconciliatorio. Apunta hacia un propósito especial. Quiero ir definiendo cada uno. ¿Por qué es eterno? Eterno quiere decir que este plan no es una alternativa de segunda clase. Prácticamente no es un plan de apoyo en el que Dios pensó porque le falló el plan que tenía desde la creación. No es así. Este plan es prácticamente, este plan es traído tanto en la caída como en la creación. Es el mismo. Disculpen la última palabra que no se completó ahí, pero lo que quiere decir es que es el mismo plan. El plan que Dios ha tenido aún antes de la caída y después de la caída, y en toda la creación ha sido un único plan, como ya lo mostramos. Este plan no solamente es eterno, es cósmico. ¿Qué quiere decir que es un plan cósmico? Este plan consiste en reunir todas las cosas en Cristo. ¿Cuáles cosas? Las que están en los cielos, por eso decimos cósmico, y las que están en la tierra, según el pasaje que vimos ahí. Todo lo que está en los cielos y en la tierra será unido en Cristo Jesús, en los lugares celestiales. Dios está llevando la historia a un clímax cósmico. Fíjese que nos preguntamos esto y siempre decimos: las cosas están saliendo fuera de causa. Me llamó mucho la atención de un líder religioso, superintendente de las Asambleas de Dios en México, que anterior, no al actual, pero estuvo por acá. Se le preguntó, se le dijo cómo estaba la situación en México, ya sabe la situación tan crítica que está quizás en todos los países, pero en México que realmente se ha pronunciado de una manera tan evidente, la maldad y todo esto, la inseguridad tremenda que reina, que hay situaciones tremendas que quizás ustedes, algunos han de conocer bien, pero se le preguntó a él en esto, dijo: bueno, yo lo único que puedo decirles es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ese tiempo la iglesia ha crecido. Ahora México, fíjese, no es como otros de los países, que usted se da cuenta en Guatemala o El Salvador, que casi un 45, un 50 son evangélicos. En México solamente el 10% son evangélicos, pero años atrás no era ni el 1%, amados hermanos. Ahora es el 10%. Básicamente, aún en medio del pecado y de la situación crítica, sobreabundó la gracia. En medio de esa situación terrible, hermano, la obra de Dios se está haciendo. Así que básicamente, de una forma esencial, pensamos: ¿cómo es que están todas las cosas?
Nunca de los nunca nosotros debemos pensar que a Dios se le han salido las cosas de la mano, de control. Él es soberano y Él está en control de la historia. Aleluya. Por eso hablamos de que el plan de Dios es cósmico. Todo el universo mismo está bajo su gobierno. Me acuerdo cuando la Biblia dice de que Nabucodonosor conquistó a Jerusalén y que el rey llevó los utensilios sagrados al templo de su Dios, porque él creía y decía que el que merecía la gloria era su Dios, Marduk, porque le había dado la victoria. Pero cuando Daniel escribe la historia dice: mas Jehová entregó en sus manos a Joacim. Es decir, no es algo que se salió fuera de las manos de Dios. Es Dios en su soberanía que se lo entregó. Y cuando el rey dijo: esta es la Babilonia que yo edifiqué para mi gloria, fue quitado de entre los hombres, hinchado entre las bestias, hasta que reconoció que el Dios de los cielos es Dios real, genuino, soberano y verdadero. Dios está en control, aunque a veces no llegamos a entender la situación, y aunque las situaciones van quizás en una situación crítica, Dios está en control de todas las cosas. Él es el que pone y el que quita reyes. Él es el que inclina el corazón del rey a donde Él quiere inclinarlo. Y dice que su voluntad está en las manos de Dios. No temáis, pueblo, manada pequeña, que a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Reciba eso. Yo sé que hay mucho temor por las situaciones políticas que hay, pero en el Dios que usted ha confiado, el Dios único y verdadero, está en control de todas las cosas. Él vela por usted y no le dejará. Es el Dios soberano, es el Dios que está en control. Es un plan de Dios, lo creemos así. Dios es soberano. Seguimos viendo que este plan no solamente es eterno, sí, cósmico, sino que también es que reconciliatorio. Habla de reconciliar. Y están los pasajes de Efesios 1:20 y que vimos ahorita, los vamos a realizar otra vez. Pero estos pasajes dicen que afectan todas las alienaciones. Alienación prácticamente es esas situaciones en las que estamos fuera de contexto. Muchas veces la palabra alienación se ha utilizado aún para decir que la persona no está en el exacto lugar o la forma correcta. Muchos le llaman aún estar fuera de la realidad, como la cuestión de la locura misma. Pero lo que quiere decir es que el hombre está como al margen, está a un lado. Entonces el pecado ha afectado de una manera tremenda las relaciones humanas. Miren, y aún entre Dios, entre el hombre y sí mismo. Hay conflicto no solamente entre el hombre y el hombre, pero entre el hombre mismo. Hoy es una época donde hay tremenda incidencia de suicidios, personas con tremendas depresiones, crisis. Usted sabe recientemente aún lo que hay noticias, que no viene al caso traerlo acá, pero lo que está sucediendo, personas en que no están conformes consigo mismas, se disgustan, y que al terminar con el suicidio es no terminar con el plan de Dios para su vida, y por eso se considera un terrible pecado atentar contra su vida, que solamente Dios tiene derecho. Pero está hablando, el hombre no se lleva bien con los demás porque no se lleva bien consigo mismo. Cuando una persona no puede estar en paz consigo mismo, no puede estar en paz con nadie más. Aborrece a todo el mundo porque no está en paz con él mismo. Y para estar en paz con él mismo, tiene que tener paz con el único que puede darte paz interior. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Así que la verdadera paz comienza en Dios, se traduce en mí y hacia los demás. Entonces, cuando llega el Evangelio, ve hombres desequilibrados, ve hombres afectados, ve hombres alterados, ve hombres quizás bajo depresión terrible, y ve las guerras que empiezan en uno mismo, con los celos, con las envidias, con los odios, y está entre el hombre y su ambiente físico también. ¿Cómo tratamos quizás al cosmos? Te aseguro que cuando hablamos de todo esto, del medio ambiente, que casi no hablamos de ello, pero nada más fíjese dónde tiramos la basura. Me decía una vez un hermano en México, él vive en la parte de San Diego, fue a México, pasó ahí nada más la línea, y iba con un pastor de México, y dice que el pastor se iba comiendo un plátano, terminó de comerse el plátano y agarró la cáscara
y la tiró ahí por la ventana y la tiró en la calle, y la tiró enfrente. Venía un policía y él dijo: ojalá y el tránsito lo pare, porque es el tránsito, ¿no? Ojalá y lo pare. No, el tránsito pasó como si no hubiera visto nada. Porque vivimos en un mundo donde no cuidamos aún de nuestro medio ambiente. Tiramos la basura donde la basura... Eso es hablar del medio ambiente. ¿Por qué? Porque aún dice que la misma naturaleza gime por el día de la redención de los hijos de Dios. La misma naturaleza gime. ¿Por qué? Porque prácticamente la naturaleza sufre por la caída del hombre, desde que el hombre cayó. Pero viene Jesucristo, y en Jesucristo hay reconciliación maravillosa. Él viene a traer paz en el ser interior. Él viene a traer paz entre la suegra y la nuera. Él viene a traer paz entre el hombre y la mujer, entre el padre y el hijo. Él viene a traer paz en medio de la humanidad. Viene a traer paz aún por nuestro medio ambiente. Fíjense hasta dónde afecta. Yo sé que nosotros los pentecostales muy poco nos interesa la cuestión del medio ambiente, quiero decirle. La realidad es esa. Nosotros no creemos que no tiene nada que ver con lo espiritual, pero tiene mucho que ver con lo espiritual. El medio ambiente donde vivimos, aún nuestra casa. Hermanos, aún la forma en que traemos nuestro carro es la forma en que vivimos. Fíjense bien eso. Hasta allá va nuestro medio ambiente, hasta allá llega. Nosotros creemos que todo se reduce en el contexto de un culto. No. Tiene que ver aún en la forma y en el hábitat donde usted vive, donde usted se desenvuelve, su higiene, realmente su armonía con la situación. Es importante ver eso, ¿no? Recuerde que Dios es puro y es santo, mientras que los demonios son inmundos. Hay inmundicia donde los demonios habitan. Es tener cuidado, tiene que ver mucho con lo espiritual. No voy a hablar de esto ahora porque sería un tema aparte, pero sí quiero decirle que Jesucristo viene a ponernos en armonía con todas las cosas. Alguien que contradecía en un aspecto y mencionaba que nosotros los pentecostales casi no hacemos labor social, como dar de comer a los pobres y dar a los necesitados, y abrimos, por ejemplo, nuestra iglesia y damos pan y damos comida, invitamos a la gente al comedor y todo esto. Bueno, yo creo que tenemos que hacer labor social, le digo, pero te equivocas, porque realmente el pueblo pentecostés hace mucha labor social, pero no desde el punto de vista en que tú lo ves. La iglesia pentecostal cree en una misión que Dios le ha dado. Y si nosotros nos dedicáramos a hacer labor social, hay organizaciones dedicadas a eso, que tienen un potencial económico para poder hacerlo. Y si nosotros nos dedicáramos a hacerlo, nos olvidaríamos de la misión principal que Dios nos ha dejado. Pero esto no quiere decir que no tengamos una acción social. Te voy a decir una de ellas. Mucha de la gente que yo conozco eran maridos que golpeaban a sus esposas, dejaban a sus hijos sin comer, los maltrataban, se pasaban todas las fines de semana de una manera terrible, tenían varias mujeres, hacían cuanta cosa, pero el evangelio llegó a sus vidas. ¿Y qué crees que pasó con aquel varón? El dinero ya no se echó a perder. Respeta a su esposa y respeta a sus hijos, les da hora de comer, invierte en ellos. Ahí está un cambio social, pero comenzó en lo espiritual. Eso es lo que creemos, el poder de Dios ahí. Básicamente estamos hablando que el plan de Dios funciona, ¿no crees? El plan de Dios trabaja, amén. Obra. Nosotros somos testigos de ello. Cambia al drogadicto, cambia al transvesti, cambia quien abre su corazón y le permite que el Espíritu de Dios llegue a su vida. El Señor obra poderosamente. Así que hay un cambio ahí. Dios promete una sanidad sustancial ahora. Pero después del regreso de Cristo habrá una sanidad total. Pero también la redención del ser humano es el centro del pan, pero no la circunferencia. Y tantas cosas más que tenemos que ver. Así que esto es lo que encontramos con el plan de Dios. Esto es en forma resumida. Y yo sé que no se alcanza a ver todo esto, pero mire qué hermoso es este plan reconciliatorio que en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, verso 28 dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, Señor nuestro, para la gloria de Dios. El plan de Dios entonces eterno, el plan de Dios es cósmico,
Y dice aún que los mismos demonios saben de lo que está pasando en ese ambiente, porque fíjese, aún a los principados y a las potestades, dice ahí que, fíjese el pasaje, lo vuelvo a leer, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, porque tiene mucho que ver lo espiritual con la vida política, la vida social, la vida física. Aún en el libro de Daniel encontramos que el príncipe de Persia, dijo el ángel, voy a pelear con el príncipe de Persia y luego voy a ir a pelear con el príncipe de Grecia. Eran potestades, eran potentados que tenían influencia sobre las decisiones en aquellos países. Creemos aún en ello, pero Jesucristo no solamente vino a afectar la parte física, sino el mundo espiritual. Muchos esperan que el reinado de Cristo ahorita sea un reinado físico, pero es un reinado espiritual, porque Él está doblegando los corazones, y donde había rebeldía hay sumisión, y básicamente encontramos mejores ciudadanos, encontramos mejores personas civiles para la gloria de Dios. Un día Él gobernará físicamente y públicamente, pero hoy su reino, dice, no es de este mundo, porque ha comenzado una obra especial en el corazón de los hombres. Maravilloso, plan de Dios. Por eso la iglesia hoy en día debe tener cuidado. ¿Qué es lo que Dios espera de su iglesia? Y lo primero es, no tire por la borda el plan de Dios. El plan de Dios sigue siendo eficaz. El plan de Dios sigue siendo único. Es la única respuesta, no hay otra. El plan de Dios es funcional. Y tantos miles de años son un testimonio y una evidencia que este plan funciona y trabaja para la gloria y la honra del Señor. Lo vemos en cualquier terreno. Yo tengo cuidado de decir esto porque no quiero que se malinterprete. No estoy tirando y haciendo un lado todo lo que se puede lograr en el estudio. Bueno, pienso por ejemplo en la cuestión de psicología, la cuestión de la psicología, que es importante. Pero la psicología habla del tratamiento de las personas en sus problemas, ¿verdad?, de comportamiento, sus luchas internas y tantas otras cosas. Y usted sabe cómo ha habido tremenda lucha, que si esto lo debemos aceptar o no, solamente por poner un ejemplo, que no nos vayamos al extremo. Pero lamentablemente la psicología moderna es totalmente humanista. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, este tipo de psicología básicamente dice que la solución está en el hombre mismo. Hay por ejemplo un psicólogo y uno fundador de una de las escuelas de psicología, Carl Rogers, que ya es humanista, y este hombre llega a mencionar y decir que él fue el creador de lo que se llama la técnica no directiva. Esa técnica no directiva le dice al hombre, no es la solución, no le da como una receta cuando va con el médico y le da una receta, sino que él empieza a indagar y a base de preguntas, y hay cosas muy buenas que podemos sacar de ello. Pero hay otro psicólogo con una perspectiva bíblica y cristiana y llega a decir, hombre, ¿cómo vas a usar algo no directivo si tú te sabes que ese hombre se sentó en un clavo y está diciendo me duele, y tú sabes que está sentado en un clavo y está haciéndole preguntas, ¿dónde te duele? ¿Y qué tanto te duele? ¿Y por dónde? Dile que está en un clavo, que se pare y la solución está ahí. Él presenta esa situación, quizás tan vaga para algunos. Yo creo que mucho del humanismo cae en situaciones tan evidentemente que el humanismo se va para presentar al hombre que tiene toda la respuesta. Seguimos creyendo que la solución está en Jesucristo. Le digo esto con toda confianza. Tengo una hija, estoy muy de veras satisfecho, agradezco. Ella tiene su máster de psicología, la estudió y desarrolla, pero le digo, mira, le voy a decir, le dije lo que le dijo a un hombre de Dios, a un hombre de Dios, le dijo esto. Él era psicólogo y tenía como jefe a un psiquiatra, un hombre experto, pero era ateo. Sin embargo, él estaba en contra de la psicología de Sigmund Freud y le dijo, mira, yo estoy tan maravillado que ustedes los cristianos han vendido la primogenitura de la psicología bíblica por un plato de lentejas de la psicología de Sigmund Freud. En otras palabras, han preferido la psicología humanista a la psicología que está en la Biblia. No encuentro otra psicología, siendo un ateo, más rica que la psicología que está en la Biblia. Estoy hablando de un psiquiatra y un hombre que sabe lo que está hablando. Lo único que estoy señalando con esto
Hermano, el Evangelio llega a todas las esferas, pero esencialmente parte de lo espiritual. Parte precisamente en el corazón. El cambio nunca es de afuera hacia adentro. El cambio es de adentro hacia afuera. Puedes vestir lo mejor que puedas, puedes tener el título mejor que puedas, puedes tener la posición económica mejor que puedas, pero tu problema sigue siendo el corazón. De ahí salen los adulterios, las mentiras, los robos, y sale cuanta cosa. Pero cuando llega el corazón, el Señor cambia de adentro hacia afuera y te hace una nueva criatura. Para la gloria de Dios. Plan de Dios. Funcional. Él reconcilia al hombre con Dios sobre todas las cosas. Nada más acuérdense, en una ocasión yo les dije esto, si ustedes lo van a recordar muy bien. Nada más acuérdense del zorrillo. ¿Se acuerdan del zorrillo? Que lo bañaron, lo cambiaron, lo talquearon y ya cambió. Sí, pero nomás asústalo y verás lo que hace. Porque su cambio es externo, pero no interno. Pero el Evangelio te cambia de adentro hacia afuera. Aleluya, aleluya. Según el hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Cambio donde todos necesitamos. Siempre digo, por eso somos lo que somos cuando nadie nos ve. Porque cuando usted está en el cambio interior, no importa que tenga la policía o no afuera. Mientras no, la policía está ahí y nos portamos bien. Pero se va y olvídese. Vamos a avanzar y vamos a decir otra pregunta. ¿Qué relación guardan el Señor Jesucristo, la Iglesia y el Espíritu Santo respecto al plan maestro de Dios? ¿Cuál es el lugar? Bueno, aquí tenemos algunas cosas. Primero, mire usted, la obra de Jesucristo en el desarrollo del plan divino, el lugar de Jesucristo. Y tiene que ver con los tres oficios. La Biblia nos habla, en el caso del Antiguo Testamento, profeta, sacerdote y rey, que Jesucristo lo fue. Lo voy a explicar en un momento. Nada más quiero decirle que cuando Dios creó al hombre para explicar los tres oficios y cómo Jesucristo viene a encajar perfectamente en el plan profético de Dios, en el plan maestro de Dios. Primero, el estado original del hombre. ¿Cómo creó Dios al hombre? Número uno, lo creó con conocimiento. ¿Se fija qué dice ahí? Dios creó al hombre con un conocimiento de él. El hombre, Adán, tenía un conocimiento de Dios, de la voluntad de Dios. Después también lo creó con santidad. El hombre no tenía pecado, estaba precisamente apartado, tocado por la gracia de Dios. Así que no había pecado, ni interna ni externamente en Adán. Pero luego viene también que el hombre era libre, no era esclavo, no tenía malos hábitos, no tenía situaciones de conflicto interno, no había perturbación mental, no había ansiedad, no había nada de eso. Estaba libre del temor, de la injusticia, de todo ello. Pero cuando el hombre cayó en pecado, miren la condición del hombre después de haber pecado. El hombre, de ser un hombre con conocimiento, se transformó en ignorante. La ignorancia reinó en él. Ignorancia de la voluntad de Dios principalmente. Ignorancia de Dios. El hombre, no solamente esto, pero de ser un hombre santo, se volvió ¿qué? Corrupto, se llenó de corrupción. No importa en qué estrato social se encuentre, la corrupción está en su corazón. Y tercero, el hombre, de ser libre, se transformó en esclavo. Esclavo del temor, esclavo de sus propias pasiones, esclavo de sí mismo, esclavo del pecado, sobre todas las cosas, esclavo de Satanás. Así llegó el hombre. Cuando Dios establece tres oficios, profeta, sacerdote y rey, tenía una función principal. Prácticamente todo el Antiguo Testamento es una educación para el Nuevo Testamento y para nuestros días. Porque en el Antiguo Testamento el profeta fue levantado con un propósito: volver al pueblo al conocimiento de Dios. Era el profeta que venía y decía: esto es lo que dice el Santo de Israel, esto es lo que dice el Señor, la boca de Jehová lo ha dicho. Nunca encuentra usted a un profeta titubeando o diciendo, en mi humilde opinión, yo creo que Dios está tratando de decir esto. Jamás. Dios les revelaba la voluntad y se la traían al pueblo. Así que el profeta volvía al hombre. ¿Por qué era necesario el profeta? Porque el hombre había caído en la ignorancia. Y Dios levantó al profeta para traerlo al conocimiento de Dios. Pero después, no solamente esto, sino que básicamente de ser
el hombre santo se volvió corrupto, pero Dios levanta el ministerio sacerdotal. ¿Y qué es lo que hacía el sacerdote? Prácticamente santificar al pueblo. Alguien había pecado y llevaba un corderito, o llevaba 2 tortolitas, o llevaba una ofrenda. Claro, las ofrendas de vegetales no eran ofrendas por el pecado, porque las ofrendas por el pecado requerían derramamiento de sangre. Pero lo que quiero decir es que es a través del sacerdote que lo santificaba. Así que ahí está esa función. Y después nosotros tenemos de ser rey. Prácticamente como el oficio del rey era mantener al pueblo en libertad. Claro, la libertad política, pero luchaba por ello. Era su función principal. Bien, cuando nosotros encontramos a Cristo como profeta en el Nuevo Testamento, encontramos que como profeta Él nos vuelve el conocimiento de Dios. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, conocemos al Padre gracias a Jesucristo, porque Jesucristo vino a revelarnos al Padre. Él dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Básicamente, hermanos, queremos conocer a Dios, tenemos que ir a Jesucristo, porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vino para mostrarnos al Padre. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se acuerda usted cuando allá en el monte de la transfiguración, que Pedro empezó a hablar: hagamos una enramada, y de repente se oyó una voz que dijo: Él es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oí? Porque de Él viene esa palabra reveladora, exacta, perfecta, inequívoca. Jesucristo como sacerdote nos limpia de todo pecado. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone todos nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y dice prácticamente que Jesucristo no entró al santuario terrenal, sino que entró al santuario real, al genuino, al verdadero, al celestial, y no con la sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre ante el Padre celestial, para rociarnos, santificarnos, perdonarnos y reconciliarnos con nuestro Padre celestial. Maravilloso la obra de Jesucristo en el plan maestro de Dios. ¿Sabe usted que cuando vemos esta situación nos damos cuenta que es un problema que solamente Dios podía resolver? Porque Dios soberano, Dios es perfecto, Dios en su justicia demanda el castigo del pecado. Dios no puede pasar por alto el pecado, porque no sería Dios. Dios no puede pasar por alto la injusticia, porque no sería Dios. No sería Dios perfecto. Así que el pecado tiene que ser castigado. Pero también Dios es amor y misericordioso, que tiene misericordia. Y un punto importante que a mí me tocó tanto es: si tú ves que estás en la tienda comprando víveres y entra un niño para comprar un helado, pero ya cuando le dicen que son $3, él nomás trae $2 y dice: no traigo más que 2, no te lo puedo vender porque son 3 y usted está atrás, ¿qué haría usted? Sacar el dólar, ¿verdad? Y decir: mira, pues aquí está tu $1, cómpralo. Pero si ese mismo niño entra a la tienda y mientras la que está atendiendo ahí el mostrador se va a hacer sus asuntos, él agarra la nieve y la saca del refrigerador y se va corriendo. Pero al salir lo agarran y llega la policía. Usted dice: yo pago por eso. ¿Se lo vale? No. La justicia tiene que ser. No se puede pasar por.
El hombre había pecado y la ley dice que era la muerte. Prácticamente lo que el hombre merece es la muerte. Mire lo que dice el Salmo 85:10. Salmo 85:10. Mire qué hermoso y qué poético y qué romántico, pero qué certero es este verso. Dice la Escritura: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Cómo fue posible? Solamente Dios pudo resolver ese problema. El pecado no quedó impune. El pecado no quedó sin que se le castigara. Se castigó, pero Dios proveyó el medio. Jesucristo, en su misericordia, Dios hizo la provisión, y Jesucristo vino y con su justicia ahora nos cubre con su manto de justicia. Y lo que Dios ve en nosotros no es nuestra justicia, sino la justicia de aquel que dijo: yo, Padre, respondo por ellos. Aleluya. Ahí en la cruz del Calvario está la ira de Dios. En la cruz del Calvario está la justicia de Dios, pero también está el amor del Padre, también está la misericordia de Dios. Se juntaron y se besaron, queriendo decir que en Dios no hay discordia, hay armonía, perfecta armonía, porque la misericordia y la justicia se realizaron. Dígame si Dios no tiene que ver con este plan maestro de Dios. El Hijo de Dios, el plan maestro que nosotros encontramos ahí. Luego se pregunta uno: bueno, eso es lo que hizo Jesucristo. ¿Y la iglesia? Bueno, la iglesia, fíjese lo que dice Pablo en el pasaje que leímos. Usted lo leyó conmigo en el libro de Efesios, y lo vuelvo a leer otra vez para que usted lo compruebe. En el capítulo 3 de Efesios, mire lo que dice ahí en el versículo 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y declarar a todos cuál sea la dispensación de ¿qué? Del misterio. ¿A cuál misterio se refiere? ¿De qué misterio está hablando Pablo? Dice que a él se le encargó el proclamar este misterio, el misterio de que los gentiles, que eran aborrecidos por los judíos, un día, lo mismo que los judíos, llegarían a ser objetos de la redención prometida de Dios, derribándose la pared intermedia entre lo que los separaba y llegando a formar parte de un mismo cuerpo y copartícipes de las mismas promesas de Cristo o en Cristo Jesús. Por eso hoy en día ya no hay judío y ya no hay griego, porque el evangelio era el misterio, la iglesia era el misterio, la iglesia era un misterio. La iglesia está compuesta de toda nación, pueblo, lengua, raza, de donde sea. Es un pueblo universal. Antes el judío era solamente una nación, hoy la iglesia es de toda nación, pueblo y lengua. Este es el gran misterio, escondido en las edades pasadas, pero hoy nosotros, la iglesia, es el misterio que proclamamos, es el evangelio que llevamos, el plan de Dios. Y hasta la fecha algunos difícilmente han podido digerir, especialmente el judío. No lo pueden aceptar. Y ahora los mesiánicos, el movimiento mesiánico que hay, prácticamente se proclaman adoradores de Cristo y señalan, pero que encuentran esa lucha tremenda. No lo pueden ver de esa forma. Es en este contexto que debemos comprender la multiforme, por lo dice el pasaje, la multiforme sabiduría de Dios. No habríamos nosotros encontrado respuesta, pero la multiforme sabiduría de Dios ha traído este hermoso cuerpo que es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. Así que encontramos a la iglesia en este plan, y aquí está Cristo como profeta, sacerdote y rey. Viene y dijo él: edificaré mi iglesia, que es el proceso en el que estamos, para edificar la iglesia. Y luego el Espíritu Santo viene para capacitar a la iglesia, para ir al mundo, porque la iglesia no se ha terminado de edificar, todavía está siendo edificada. Y el Espíritu Santo ha venido en nombre del Padre, enviado en nombre también del Hijo, y viene no para glorificarse a sí mismo, sino para glorificar a Cristo. Y ni siquiera dice viene para hablar de sí mismo, sino que dijo Jesús: Él me glorificará.
porque tomará de lo mío y os lo hará saber, como si al Espíritu le faltara. Pero miren la armonía: Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que el Espíritu nos dé saber, lo ha tomado de Jesucristo y de lo que escucha en la hermosa Trinidad y Deidad, para revelarlo a nosotros. Y esta es la obra del Espíritu Santo actualmente, la iglesia del Espíritu. Por lo tanto, nosotros encontramos que se rompe toda barrera racial, toda barrera social y toda barrera sexual se rompen en la iglesia. No hay más esclavitud, y la iglesia viene a ser una comunidad cósmico-histórica, porque la iglesia es respetada aún, o debiera ser respetada aún en las regiones celestes, porque en el nombre de Jesús aún esas potestades y esos gobernadores de las tinieblas deberían sujetarse y deberían controlarse en el nombre de Jesús. Si la iglesia no lo está haciendo, es porque la iglesia ha perdido su poder, es porque la iglesia está perdiendo su identidad, y es necesario que como iglesia volvamos a retomar quiénes somos en Cristo Jesús y en el plan de Dios. Es importante, hermanos, que nosotros recobremos esa identidad, porque la iglesia lamentablemente se ha dejado imbuir por el mundo. Por eso es importante lo que Jesús oró diciendo: Padre, están en el mundo, pero no son del mundo. Están en el mundo habla de la misión de la iglesia. Por eso están en el mundo, porque tienen una tarea y una misión, pero no son del mundo, hablan de su identidad. Que no son del mundo quiere decir son diferentes. Estamos en el mundo y no debemos perder la identidad, pero estamos en el mundo porque tenemos una tarea y una misión que cumplir y que realizar. No habrá un momento, mientras Cristo no haya venido, en que la iglesia tome vacaciones para dejar de predicar el Evangelio. Tome un momento para decir: es necesario detenernos un poquito. El día está y hay que trabajar mientras está de día, porque llega la noche en la cual viene el ladrón y nosotros no tenemos nada que ver con él. De día, hermanos, hay que trabajar. Entonces la iglesia prácticamente es tres áreas. La iglesia con una perspectiva cósmico-histórica. Qué hermoso, hermano, cuando dice el Padre nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Y como la oración puede llegar hasta los mismos cielos, para que la voluntad del cielo se haga en la tierra. Es importante, la voluntad del cielo se haga en la tierra, cósmico, histórico, y a través de la historia. Es la iglesia como una comunidad carismática, donde los dones del Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo están en función no de engrandecer una personalidad, porque se ha equivocado la iglesia. Hoy tenemos más gente popular que gente santa. Tenemos más artistas que siervos y siervas de Dios. Lo que necesitamos son siervos y siervas de Dios, hombres que no peleen la gloria de Cristo, hombres y mujeres que sepan ubicarse y darle la gloria al único que la merece, Cristo Jesús. Porque sin Él no somos nada y no avanzamos mucho. Y la iglesia es la comunidad del pueblo de Dios. Esta es la iglesia, este es el plan de Dios, y esta es la tarea y el propósito que Dios tiene. El propósito de Dios: alcanzar Espíritu Santo. Y sigue hablando otras cosas que no voy a entrar ahora, pero sí quise dejarle claro. ¿Sabe? Una ilustración que a mí me tocó mucho, sencilla, y termino con esto, es de que alguien narra que en un sueño, una visión, él se vio en el cielo y contempló una imagen muy interesante. Dice que le tocó ver cuando Jesucristo regresa, resucitó y regresa a los cielos. Y los ángeles empiezan a ver su cuerpo, empiezan a ver sus heridas, sus llagas, le ven sus manos, las heridas de los clavos, la herida de la lanza, y le empiezan a decir: esto fue lo que te hicieron allá, fue mucho lo que tú te humillaste, tuviste que amar tanto a ese pueblo, lo hizo, y ahora los he dejado con una gran tarea y una gran misión. Pero de seguro que tienes un plan B,
por si no trabaja esto. Si ellos no cumplen y si ellos no realizan la tarea, te costó tanto, tienes que haber dejado un plan B. Yo digo, no, es el único plan que tengo. Y si ellos no cumplen, pues lo he dejado prácticamente en la tarea de ellos. Estoy creyendo que lo harán y que llevarán esa tarea, este evangelio que Dios viene. Ese es nuestro llamado. No tenemos otra misión. No hay vacaciones. Vacacionar es descansar. Y si alguien que está cansado del evangelio, tiene que volverse a convertir. Porque el evangelio no cansa, el evangelio le bendice. Nos cansamos físicamente, pero el evangelio te da fuerza. El evangelio mantiene un espíritu que nos informa espiritualmente. Y este altar está abierto, pueblo de Dios, iglesia de Dios. Dios es amor, aleluya, iglesia del Señor. Dios es amor. Yo te quiero invitar a venir a este altar. Comenzaste con una pasión, con un empuje interno. No dejes que se pierda, no dejes que se pierda. Ven a este altar. Venga, hermano, los invito a venir para decirle: Dios, quiero ser parte de tu plan. Quiero formarte parte de ese plan maravilloso que tú has creado. Ven a mí, Señor. Ayúdame, dame tu gracia. Plan maravilloso. Vamos a humillarnos delante de Dios. Vamos a humillarnos delante de Dios. Vamos a exaltar el nombre de Dios. Necesitamos una nueva función, una visión fresca del propósito de Dios. ¿Quiere venir, pueblo de Dios? ¿Quiere venir, iglesia del Señor? ¿Quiere venir, mi hermano, joven Señor? ¿Quiere venir? Vente un momento al altar. Vamos a humillarnos delante de Dios. Vamos a gemir delante de Dios. Vamos a buscar el rostro de Dios. Necesitamos un momento con Dios. Necesitamos un encuentro con Dios. Que Él renueve nuestra visión, que Él renueve nuestro vigor, que Él renueve nuestra pasión por las almas perdidas, por seguir proclamando el Evangelio. No es rutina, el Evangelio no es rutina, es una vivencia continua. Aleluya. Yo le invito, venga un momento. Si los hermanos músicos quisieran venir un momentito y tocar algo suave que nos ministre al corazón, yo quisiera que tomemos un momento para orar. Venga cerca, yo sigo haciendo el llamado porque creo que es importante. Sigo haciendo la invitación a este altar, iglesia. Este es un mensaje para la iglesia, es un mensaje para el creyente, es un mensaje para el cristiano, es un mensaje para nosotros los ministros. Vamos a venir delante de Dios. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te adoramos. Abra su corazón a Dios, permítale al Espíritu. Permitámosle al Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Mis hermanos consiervos, ayúdenme a ministrar. Vamos a ministrar al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor. Que el Espíritu Santo se manifieste con poder de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y renueve nuestras fuerzas. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, muévete en nosotros, en nuestros manos. Esta es una convención en busca de renovar esa visión, de renovar esa pasión por tu causa. Oh, aleluya, Espíritu de Dios.
este ejército de hombres y mujeres para la gloria de tu nombre. Ahí donde está, hermano, levante su mano, adore a Dios, busque la presencia de Dios, permítale al Espíritu Santo obrar en su vida. Vamos a humillarnos delante del Señor. Avívanos, Señor. Glorificados. Gracias, Señor. Pon en mí tu corazón, Tú has confiado. porque todo Tú lo has confiado, que Señor. Aquí hay el pueblo dentro que tú elegiste, de mí Estamos aquí esta noche. necesita ser cambiado, Señor, Estamos aquí, Señor, porque confiaste en el plan. porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Espíritu de Dios. Jesús. Estamos esta noche, Padre, porque tú nos has traído memoria. Ya El no trabajo quiero confiable que has puesto en ser nosotros. Señor, despierta una sed, Dios mío, el llamado, Padre, de la comisión que tú hiciste hace más de 2000 años. Oh, Señor, que ya, Dios mío, no seamos egoístas, solamente pensando en nosotros, Porque todo sino, Dios mío, lo que que pensemos en aquel que no te tiene a ti. dentro Ahora estamos aquí encerrados en 4 paredes, Señor, pero que nosotros podamos extendernos, necesita Señor. ser cambiado, Vamos a extendernos, Señor. Señor amado. Oh, hasta las capacidades que tú has puesto Porque en nosotros. todo lo que Espíritu de hay Dios, ven, dentro de mi Señor, corazón y ponga una hambre y una sed, Dios mío, por tu obra. necesita Señor,
pasar.